Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este martes 29 de julio del año 2025. Pendientes a esta hora de la reunión del rey Felipe VI con Pedro Sánchez en el Palacio de Marivend. En cuanto comience la intervención, está a punto de arrancar la declaración de Pedro Sánchez, les contaremos lo que ha dicho en esta ya sí su última comparecencia ante los medios antes de marcharse de vacaciones. Bueno, ayer Pedro Sánchez se despidió de los periodistas que estaban en el Palacio de la Moncloa diciéndonos que ojalá la actualidad les deje o nos deje descansar. No lo decía por decir. Y como la UCO, la Audiencia de Badajoz, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo no parece que estén pensando en vacaciones, porque hoy el Supremo ha tumbado el recurso al fiscal general y ha confirmado su procesamiento. El juez Ismael Moreno le ha dicho a Koldo que deje de pedir diligencias para que se le devuelva el teléfono porque queda mucho por investigar. El juez Leopoldo Puente que no va a prohibir a los medios que sigan publicando los audios de Koldo. Y la juez Viedma que le ha dado hasta mañana a David Sánchez, al hermano del presidente, para que aclare si está o no está en Japón. Como los tribunales siguen haciendo su trabajo, entonces el gobierno ha tenido que ponerse manos a la obra para actuar por otro lado. ¿Cómo? Acelerando su plan contra la libertad de los medios de comunicación. La semana pasada fue el anuncio del anteproyecto de ley para restringir el secreto de las fuentes, para autorizar la vigilancia de periodistas bajo criterios de seguridad nacional, nos lo contó el ministro Félix Bolaños, y hoy, este martes, lo que se ha aprobado ha sido la llamada Ley de Cogobernanza Democrática de los Servicios Digitales y de Ordenación de los Medios de Comunicación, que es lo que ya se presentó en febrero, lo que generó muchísima polémica y que, por si usted lo ha olvidado, es la nueva ley que ha creado el Ministerio de Óscar López para amenazar con sanciones a los medios y poder controlar la información que se publica. Cuando el Gobierno presentó la ley hace 5 meses, dijo que sería la CNMC, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la autoridad responsable para decidir qué es y qué no es un medio de comunicación. Se armó un gran revuelo porque todos sabemos quién está al frente de la CNMC y sabemos cuál es su trayectoria. A pesar de ello, el ministro de Transformación Digital, que es Óscar López, no ha rectificado. Se creará el Registro Estatal de Medios, que dependerá de la CNMC una vez más. Será la CNMC, no es el Gobierno, es la CNMC quien albergará ese Registro Estatal de Medios. Insiste Óscar López en presentar a la CNMC como un organismo independiente, autónomo del Gobierno, pero es que la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, hay que recordarlo, es Cani Fernández. Y Cani Fernández es una persona de la máxima confianza de Pedro Sánchez. Es más, Cani Fernández dejó su puesto en un gran bufete de abogados para fichar como asesora en el gabinete de presidencia del Gobierno en tiempos de Iván Redondo. Y desde allí fue cuando salta directamente a presidir la CNMC. Es que esto hay que insistir en ello. Pero vamos con la letra pequeña porque hoy hemos sabido algo más de lo que será ese plan para tener controlados los medios, sobre todo para el registro de medios y los requisitos que habrá que cumplir. ¿Cuál es la propiedad de esos medios? ¿Quién es el dueño de esos medios de comunicación? ¿Cuánta inversión publicitaria pública reciben? Esto es lo que recoge Europa ahora y aquí lo vamos a aplicar también. Y por último también cuántos ingresos reciben de financiación pública extranjera. Ojalá se fuese tan transparente en todo. Pero ha habido más sorpresas porque la CNMC también tendrá otra tarea importante. Será la CNMC quien evalúe, antes de cualquier compra de medios, quien evalúe que esa compra no afecta, no concentra los medios y evita el pluralismo. ¿Establece la ley que vamos a aprobar hoy los parámetros, los porcentajes? No. ¿Por qué? Porque hemos hablado con la CNMC y la CNMC nos pide tiempo para elaborar ellos un estudio en profundidad y a partir de ahí proponer ellos los márgenes. Será la CNMC quien evalúe esas operaciones de compra de medios. Insisto, obligación europea, una vez más. Hemos perdido la cuenta ya de las veces que Óscar López ha usado la excusa de Europa
para anunciar o para justificar cada vez que toman una decisión. Todavía le quedaba algo más por decir hoy. El anuncio ha llegado en forma, escuchen bien, de amenaza. Alguien podrá abrir un digital sin estar en el registro, pero lo que establece el registro es que, en primer lugar, en el caso de no registrarse, se podrán aplicar sanciones. Habrá sanciones para quien no registre el medio, porque esto es lo que Bruselas nos ha establecido. Y, en segundo lugar, el estar en el registro, que garantiza la transparencia y garantiza el derecho de los ciudadanos a conocer quién está, quién es el dueño y quién financia esos medios de comunicación, puede ser un requisito objetivo, será seguramente un requisito objetivo para las campañas de publicidad institucional. Cuando ha llegado el turno de preguntas en esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, hemos podido observar dos cosas. La primera, que el Gobierno está encantado controlando a los medios de comunicación. Por tanto, no es el Gobierno el que tiene que decir vamos a medir los medios por este indicador, sino que tiene que ser el sector el que acuerde, igual que fue con OJM, con EGM o con JD o con... Lo que sí tiene el Gobierno la obligación, y después del amparo, perdón, me estoy extendiendo mucho, es que me encanta el tema. No lo disimulan tampoco. La segunda cosa que hemos comprobado es que el Gobierno también tiene prisa para poder aprobar esta ley. Querría saber si tienen una estimación de entrada en vigor de la ley que hoy presentan, aunque no depende evidentemente enteramente del Gobierno. De verdad, créanme, cuanto antes, es muy importante. Los presupuestos también son muy importantes, por ejemplo, y sobre esto nos dicen que mejor no adelantar pantallas, que es la nueva fórmula para quitarse el asunto de encima. Ayer lo hizo Pedro Sánchez, hoy lo han vuelto a repetir, pero bueno, a los presupuestos iremos después, porque sobre lo del control de la información... Hoy hemos sabido por el diario El País, estando reunido todavía el Consejo de Ministros, que el Gobierno también ha aprobado este martes la reorganización del gabinete de Pedro Sánchez, después de la salida, previo escándalo, de Paco Salazar. Una de las novedades importantes es que se van a crear 2 nuevas subdirecciones en el Departamento de Seguridad Nacional. Una de ellas será para la gestión de crisis y la otra para el análisis, dicen, de riesgos asociados al espacio digital. Para dirigir estas 2 áreas, el Gobierno va a contar con un coronel de la Guardia Civil, que será el responsable de la subdirección para la gestión de la crisis, y también con una comisaria de policía, experta en el análisis de riesgos asociados al espacio digital. Bueno, como se pueden imaginar, el departamento que ha generado más polémica es precisamente este último, porque todos sabemos cuáles son las intenciones de este Gobierno. Y de lo que se trata es de tener controladas pues lo que para el Gobierno son campañas de desinformación, odio, bulos o injerencia extranjera. Y aquí nos vamos a detener, porque es curioso, hablando de injerencias extranjeras, que lo primero que seguramente a usted también se le viene a la cabeza es China, Huawei. Solo que parece que esto no es objeto ahora mismo de preocupación de este Gobierno. La semana pasada les contamos cómo el Ministerio del Interior, había dejado en manos de Huawei algo tan sensible como las escuchas telefónicas judiciales. Nosotros vamos a seguir insistiendo en este asunto, porque ayer nos enteramos que el Ejército del Aire resulta que también está utilizando dispositivos de esta compañía china en su red de comunicaciones. Lo contó The Objective, que también publicó que la Gerencia Informática de la Seguridad Social ha confiado en Huawei para la gestión de algunos de sus datos confidenciales, como por ejemplo las historias médicas, la afiliación a la Seguridad Social. Ojo a este asunto, insistimos, porque hoy además cuenta El Independiente de qué forma Donald Trump podría arruinarle las vacaciones a Pedro Sánchez por su empeño con Huawei. En los próximos días, dice esta información, la administración de Donald Trump podría anunciar una serie de sanciones a España que pasarían incluso por restringir la cooperación bilateral en materia de defensa, de seguridad, de inteligencia. No entienden en Estados Unidos por qué Pedro Sánchez sigue insistiendo en Huawei, pese a las alertas. Así que atención a lo caro que nos puede salir este asunto. A todo lo que estamos conociendo
hay que sumarle también la información, ayer lo publicaba El Confidencial, que apuntaba que Zapatero se reunió hace unas semanas con un grupo de embajadores en España para hacer lobby en favor del régimen comunista. Y lo que publicó también ayer en Libertad Digital Pablo Planas, que el presidente catalán, que es Salvador Illa, incluyó en su agenda una visita a la sede de Huawei sin permitir el acceso a la prensa. Les contamos el viernes que se ha ido de gira Illa, China, 5 días, hoy acaba. Bueno, pues se prohibió el acceso a la delegación de periodistas que le estaban acompañando. Y entonces pues ni se pudo hacer fotos, ni tampoco se pudo dejar constancia gráfica de la visita, ni preguntarle a ella qué es lo que hacía en las instalaciones de Huawei. Bueno, hoy le han preguntado al ministro del ramo, al de Transformación Digital. Ha sido una de las preguntas probablemente más interesantes que se han trasladado en esa rueda de prensa en Moncloa. Y esto es lo que ha dicho Óscar López sobre Huawei. El uso por parte de la Administración General del Estado de dispositivos informáticos o programas de empresas chinas está causando cierto revuelo. En el Senado de Estados Unidos ha habido peticiones al Gobierno de Estados Unidos para que se deje de compartir inteligencia con España mientras se siga teniendo contratos con empresas como Huawei. Interior también utiliza cámaras en dependencias policiales de empresas chinas que han sido vetadas en otros países europeos y en Canadá, en Estados Unidos. Querría saber si el Gobierno ha recibido alguna petición de la Comisión Europea a otros países para que deje de utilizar a estos dispositivos o programas de empresas chinas, si se plantea cambiar sus criterios de contratación o cómo puede asegurar en España que esos riesgos que en otros países conjuran vetando a estas empresas pues no se materializan aquí. En primer lugar, en el caso español, no, desde luego el Ministerio no tiene ninguna notificación al respecto. 2, no hay absolutamente ningún riesgo. 3, los sistemas de los que usted habla son todos del año 2010, 2011, se vienen utilizando desde hace 14 años. 4, no es diferente a lo que ocurre en otros países europeos. Y 5, y esto es mucho más importante incluso, todos los sistemas que se utilizan son tan seguros que no están conectados. Por lo tanto, no son accesibles, no son hackeables. Por lo tanto, no comprometen nada. No hay nada que comprometa la seguridad de nadie porque son sistemas internos, cerrados y que no están conectados. Que, insisto, llevan 14 años en la Administración y que ocurre igual en el resto de países de la Unión Europea. Por lo tanto, creo que es una alarma innecesaria que se ha creado, sí he leído, pero quiero aclarar estas cosas para que haya tranquilidad. Alarma innecesaria. Se ha zanjado el asunto, pero sin dar más detalles el ministro. En este tema es verdad que no se le veía tan encantado. Bueno, decíamos antes que ha sido el diario El País el que nos adelantaba la reorganización de todo el gabinete para prepararse de cara al mes de septiembre, porque aseguraba esta crónica que el presidente del Gobierno ya mira más allá de la vuelta de las vacaciones. La reorganización del gabinete la ha dirigido Diego Rubio, ahora mismo, pues hombre con muchísimo poder dentro del Gobierno, por lo menos con el suficiente como para mover y quitar piezas que crea que puedan estorbar en el nuevo organigrama con el que el Gobierno se prepara para lo que pueda salir en otoño. Ahora mismo en manos de Rubio están ni más ni menos que 700 personas que trabajan en el gabinete en la Moncloa. Luego es cierto, está Manuel de la Rocha, por ejemplo, secretario de Estado, asesor económico de Sánchez, el que le dijo a Payete que estaba fuera de Telefónica y que también, por supuesto, tiene su propia área de influencia. Pero la excusa de Rubio, que es quien ha dirigido esta operación para meter mano en el gabinete, ha sido la marcha de Paco Salazar. Y lo que ha hecho ha sido reforzar el equipo, dice El País, con gente muy cercana al propio Rubio, principalmente perfiles muy técnicos, no políticos. Bueno, miembros del CSIC, licenciados en ciencia política pero sin carnet de partido, en fin, algo que al parecer no ha caído del todo bien en determinados sectores del Partido Socialista y del Gobierno, porque le dicen al diario El País que de estallar otro caso Cerdán, este tipo de gente no tiene capacidad de reacción, como lo puede hacer un auténtico fontanero. Luego en tiempo de tertulia vamos a profundizar más en esta remodelación, en los nombres que salen, en los que entran, pero esta maniobra nos dice así por lo pronto 2 cosas. La primera, que Pedro Sánchez está formando nuevos equipos porque realmente tiene intención de aguantar, al menos de intentarlo. Y la segunda es que en el Partido Socialista y en el Gobierno tienen miedo a que un nuevo escándalo les pille sin equipo porque no descartan que la trama corrupta siga escalando. Y hablando de corrupción en el Gobierno, porque hay ministerios que deberán estar más preparados que otros, eso es así. Hay algunos sobre los que ya está
la sombra de la sospecha. Por ejemplo, como sucede con el Ministerio de Transportes, de Óscar Puente. Hoy Óscar Puente ha estado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros junto a Pilar Alegría, a Óscar López y a Yolanda Díaz. Él hoy venía a contarnos el acuerdo con Esquerra, que por cierto ya adelantó ayer Junqueras, para rematar lo del traspaso de Rodalías, del Cercanías catalán. Hoy lo que se ha anunciado es la creación de una nueva empresa que dice que se van a repartir entre el Gobierno y la Generalitat. Pero este asunto no era el que interesaba hoy en esa sala de prensa, sino los últimos audios que hemos escuchado de Koldo García, donde se apunta directamente a Óscar Puente. Favores que se estarían haciendo a determinadas empresas desde su ministerio y que contarían con el aval o por lo menos el conocimiento del ministro Puente. Por ejemplo, uno de los audios que publicaba esta casa, Libertad Digital, Miguel Ángel Pérez, el domingo. Lo único que te estoy diciendo es que Santos tiene mano para colocar un par de personas y que Óscar sí le escucha. Óscar sí le escucha. Óscar sí le escucha. Pues le han preguntado a Óscar Puente hoy en la rueda de prensa. Le han preguntado por Ábalos y por los audios. Su excompañero José Luis Ábalos ha puesto una querella contra responsables de su ministerio, contra la auditoría que usted encargó, asegurando que no se ajusta a las mínimas exigencias de objetividad. ¿Qué valoración hace? Y, por otro lado, si contempla tomar otras medidas tras salir a la luz nuevos datos que ponen en duda la labor de su ministerio. José Luis Ábalos es una persona que en este momento está afectada por un procedimiento penal y está ejerciendo su derecho de defensa y lo ejerce como considera más conveniente. Es evidente que lo que trata es de cuestionar pues la validez de un instrumento, la auditoría, que él considera que le perjudica. Bueno, por tanto, está en su derecho de hacerlo. Y poco más que comentar. Yo creo que no es la estrategia más acertada, pero no soy quien para decirle cómo tiene que hacer las cosas. La segunda pregunta no la he entendido muy bien. Que ¿salen nuevos datos? No, es que no entiendo cuáles son los datos. ¿Le han puesto usted en una grabación con Koldo que salía? Bueno, yo creo que, es evidente que hay quien está loco por meterme a mí en la historia esta, ¿no? Y bueno, pues cogen una grabación de 1 hora, por cierto, que ya fue recogida en el informe de la UCO, en el último, y bueno, pues muy por los pelos, sin que se entienda muy bien lo que dice ahí, pues tratan de meterme a mí en la historia. Por cierto, de manera bastante tímida, ¿no? Porque ni siquiera se atreven a decir que soy yo, ¿no? Porque es evidente que no soy yo. Esa es una grabación de 12 de diciembre del año 23 y yo llegué al Ministerio el 21 de noviembre. El 12 de diciembre bastante tenía yo con enterarme muy bien de qué es lo que estaba sucediendo en el Ministerio y cómo podía yo hacer para organizarlo, ¿no? Por tanto, en fin, yo a quienes pretenden involucrarme en este tema les invitaría a que, en fin, buscaran otro ángulo. Yo en el caso este tengo poco que pintar, ¿no? Bueno, esa ha sido la defensa a la que ha recurrido hoy Óscar Puente. Eso de que no se atreven a decir que es él en esos audios, hemos escuchado como Koldo dice, Óscar sí le escucha, Óscar sí habla con Santos y le escucha y le hace caso. Otra cosa es que él no se quiera dar por aludido. A lo que no se ha atrevido el ministro es a explicarnos, ya han pasado 2 semanas, qué ha pasado con Juan Pablo Villanueva, el ex número 2 de Adif, con Pardo de Vera, hasta ahora director general de negocio y clientes de Adif, a quien de repente fulminaron de la página web de la empresa pública de un plumazo en la víspera de las declaraciones en la Audiencia Nacional tanto de Pardo de Vera como del exdirector de Carreteras. Juan Pablo Villanueva también aparecía en los informes de la UCO por presuntos amaños en adjudicación de obra pública desde el 2018 y aún así Puente le había mantenido en Adif hasta hace 2 semanas. ¿Por qué? El ministro todavía no nos lo ha explicado. Bueno, ya está compareciendo a esta hora Pedro Sánchez después del despacho con el rey en el Palacio de Maribén. A esta hora acaban de comenzar las preguntas de los periodistas. La primera cuestión que se le ha trasladado a Pedro Sánchez, podemos escucharlo ya, sobre el fiscal general, la decisión que ha tomado hoy el Supremo de rechazar el recurso de Álvaro García Ortiz y confirmar su procesamiento. El Tribunal
Tribunal Supremo ha decidido hoy enviar al fiscal general del Estado al banquillo. ¿Cree usted que ha llegado ya el momento de que Álvaro García Ortiz presente su dimisión para preservar el prestigio de esta alta institución, de la Fiscalía? Nosotros respaldamos la acción del fiscal general del Estado, creemos en su inocencia y, por tanto, cuenta con el aval y el apoyo del Gobierno de España. Cuenta con el aval, cuenta con el apoyo el fiscal general del Estado del Gobierno de España. Esta vez no nos ha dicho que tendríamos que pedirle perdón. La cadena SER informa hasta ahora que el fiscal general del Estado insiste en que, pese a que hoy el Supremo ha confirmado su procesamiento, que no sopesa dimitir. Bueno, hasta ahora continúa esa rueda de prensa de Pedro Sánchez. Vamos a escucharla, sonido en directo. Hemos aprobado una ley de vivienda que es el mecanismo que tienen los ayuntamientos, los gobiernos autonómicos, el Gobierno de España para intervenir el mercado de la vivienda, y los gobiernos autonómicos dicen que no. ¿Por qué? Por una cuestión ideológica. Pero si lo que no pueden permitirse es seguir como están, con aumentos del precio de la vivienda como están teniendo. Por tanto, yo invito a los ayuntamientos y a los gobiernos que dejen a un lado sus cuestiones ideológicas y que utilicen las herramientas que el Estado les da para intervenir un mercado que claramente no está funcionando. Y es lo mismo que hemos hecho con el mercado de la energía y con el precio de la electricidad. Intervenir desde lo público. ¿Y cuál es el resultado? Bajada de esos precios. Bueno, aquellas ciudades, aquellas comunidades autónomas que han empezado a utilizar esas limitaciones que habilita la ley de vivienda, están empezando a ver cómo baja y cómo cae el precio del alquiler. ¿Por qué no se hace aquí? ¿Por una cuestión política e ideológica? Bueno, pues que se lo expliquen a los ciudadanos. Pero las herramientas, los instrumentos las tienen. Y por tanto, yo creo que tiene, en fin, poco que ver con los ciudadanos y nada que ver con, bueno, pues con cuestiones que lógicamente no son asumibles seguir como se está siguiendo por parte de estas administraciones, como si, bueno, pues no existieran esos mecanismos a nivel público, ¿no? Por tanto, hombre, yo creo que es de sentido común que si has utilizado... Bueno, Pedro Sánchez hablando esta hora sobre la política de vivienda. Hoy en el Boletín Oficial del Estado se publicaban ya las primeras zonas tensionadas que se han tenido que acoger a este mecanismo, pese a que el Gobierno pues sigue presumiendo de la aplicación de la ley de vivienda. Veremos a ver si le preguntan también por presupuestos, aunque ayer Pedro Sánchez nos dejó bastante claro en su rueda de prensa en Moncloa que la intención es la de presentar las cuentas públicas del año 2026. Hoy ha sucedido lo mismo en el último Consejo de Ministros del curso político. También ha sido uno de los grandes asuntos en la tanda de preguntas, por cierto, 4, como ayer a Pedro Sánchez. La primera en enfrentarse a este asunto no ha sido la ministra portavoz, Pilar Alegría, sino que ha sido la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. La pregunta es si además de presentarlos se van a registrar, se van a tramitar, se van a votar con independencia de si tienen o no los apoyos amarrados. Y esta pregunta se la ha trasladado también a la vicepresidenta. Si cree que deben votarse esas nuevas cuentas al margen del resultado de las negociaciones. Sí, nuestra posición es conocida y es que es un mandato constitucional. El Gobierno de España debe presentar las cuentas generales del Estado como hacemos siempre. Como hacemos siempre, pero llevamos 2 años sin cumplir ese mandato constitucional que obliga al Gobierno de España a presentar los presupuestos generales del Estado. 2 años con las cuentas prorrogadas del 2023, porque en el 24 el Gobierno no las presentó y este 2025 tampoco lo ha hecho. Por cierto, recuerdo que en la rueda de prensa de balance de final de curso del pasado año también Pedro Sánchez prometió que presentaría el proyecto de presupuestos de 2025. Pero cuando Yolanda Díaz ha terminado de hablar, ha retomado el asunto Pilar Alegría para decir esto. Vamos a presentarlos, pero no me adelanten pantallas. De verdad, o sea, yo creo que dejemos las cosas que vayan piano a piano. Somos perfectamente conscientes de qué es lo que tenemos que hacer. Con la situación que tenemos en estos momentos, de unos presupuestos prorrogados, por cierto, unos muy buenos presupuestos, en el Consejo de Ministros de hoy, solo en el Consejo de Ministros de hoy, hemos sido capaces de aprobar más de 1.800 millones de euros que se van a destinar a las comunidades autónomas desde ya mismo. Y además, el otro carril también muy importante que tenemos y que están disfrutando, por supuesto, las comunidades autónomas y también el Gobierno de España, que son los fondos europeos,
que es un magnífico carril, que son, si me permiten, casi unos presupuestos bis que nos están permitiendo desde hace unos años transformar y modernizar nuestro país. Oiga, si es que esto es casi la misma cuestión semana tras semana. Bueno, escuchando a la ministra portavoz parece que se alegre de que tengamos las cuentas prorrogadas y también parece como si los fondos europeos fueran ahora a sustituirlos a los presupuestos. Pero se quejaba Pilar Alegría de que semana tras semana los malvados periodistas le preguntábamos por los presupuestos y que con nuestras preguntas pues nos estamos saltando varias pantallas. Claro, los periodistas hoy seguían siendo tan insistentes porque el año pasado Sánchez y Alegría nos repitieron en multitud de ocasiones que presentarían el proyecto de cuentas públicas. Y nunca se hizo. En la primera rueda de prensa del curso político, que fue el 27 de agosto, le hicieron la pregunta a Pilar Alegría. De hecho, hubo varios periodistas que insistieron en esto. Esta fue una de las preguntas, por ejemplo, que le trasladaron aquel día. Y con el tema de presupuestos, por concretar un poco más, no ha hablado de fechas, solo ha dicho que se está en tiempo y forma. No sé si ya hay acuerdo en el seno de la coalición, cuándo van a llevar el techo de gasto, por concretar un poco más. Nosotros conocemos cuál es nuestra tarea, nuestra responsabilidad. Estamos todavía en los últimos días de agosto, nos queda aún el mes de septiembre y, desde luego, nuestra intención, nuestra tarea y nuestra responsabilidad es presentar unos presupuestos en tiempo y forma. El año pasado la intención del Gobierno era presentar los presupuestos en tiempo y forma. Este año ni en tiempo ni en forma. Por eso los periodistas han seguido con la misma cuestión. A ver, respecto al tema de los presupuestos, portavoz, si van a presentar los presupuestos, ¿por qué todavía no se ha publicado la orden ministerial, hasta donde yo sé, de activación de la maquinaria del Gobierno para que los departamentos ministeriales remitan a Hacienda sus prioridades de gasto? Quería preguntarles cuándo se va a hacer y, por tanto, también cuándo se enviará al Consejo de Ministros y al Congreso la senda de estabilidad y el techo de gasto. Y respecto a la cuestión de los presupuestos, claro, nos dice, vamos a presentarlos, pero ¿van a presentarlos dónde? ¿En la mesa del Consejo de Ministros? ¿Van a llevarlos al Congreso? Perdona que insistamos en esto, pero es la cuestión relevante. Bueno, claro, si ustedes quieren que nos adelantemos, que adelantemos 25 pantallas y que respondamos sobre cuestiones futuras que todavía no se han dado, pues complicado me lo fían. Ahora, sí que me van a dejar, o me van a permitir que les haga un pequeño matiz, porque muchas veces cuando hablan de los otros socios, la primera, los socios solamente somos 2 partidos que conformamos este Gobierno. El resto son grupos parlamentarios, pero sobre la cuestión de los presupuestos, yo, sinceramente, sobre cuestiones futuras prefiero no opinar. Pero la posición es clara por parte de este Gobierno. Bueno, pues ahora los presupuestos son escenarios futuros sobre los que el Gobierno prefiere no opinar y, de paso, no concretar si las cuentas se van a presentar en el Consejo, que sería lo fácil, o en el Congreso. En fin, veremos a ver y estaremos muy atentos. Quizá el Gobierno ahora tenga un asunto mucho más urgente del que ocuparse, como por ejemplo una remodelación a la vuelta de las vacaciones. Le acaban de preguntar ahora mismo en Marivent a Pedro Sánchez. Después de estos días se cogerá unas vacaciones, imaginamos, como muchos españoles. Va a aprovechar para descansar, lógicamente, y puede que para reflexionar también sobre un posible cambio de su gobierno en septiembre. Es decir, los ministros de su gabinete se van a poder ir tranquilos de vacaciones también. Pues siempre es un poco difícil, porque si le digo que sí, no me va a creer, y si le digo que no, tampoco me va a creer. En definitiva, hay, como dije ayer, mucho trabajo por delante, mucha legislatura por delante y desde luego todos y cada uno de los ministros y ministras del Gobierno de coalición progresista cuentan con mi reconocimiento, con mi respeto y con mi respaldo. Por tanto, la respuesta es que no va a haber crisis de gobierno. Ahora, esto no significa, como hicieron ayer sus colegas, que usted no me vuelva a preguntar o alguno de sus colegas en el futuro sobre ello, porque evidentemente pues entra dentro del, digamos, de la lógica de la relación entre el periodista y
en este caso el Gobierno. Bueno, pues nos guardaremos esta afirmación del presidente del Gobierno asegurando que no va a haber remodelación de Gobierno. Ya se ha metido mano, aparte de su gabinete, les acabamos de contar la información que adelantaba hoy el diario El País, para reforzar determinadas áreas, sobre todo la que tiene que ver con el control de los medios de comunicación. Y ahora les preguntaremos a Alejandro Vara, a Luca Constantini y a Cristina Losada cómo ven ellos que en algunos sectores del Partido Socialista y del Gobierno no estén muy de acuerdo con lo que ha hecho Diego Rubio. ¿Y si estalla otro caso Cerdán? ¿Y si el caso de corrupción sigue haciéndose más grande? ¿Cómo lo van a controlar este tipo de perfiles técnicos? Bueno, pues se abre un importante melón ahí ahora mismo dentro del gabinete del presidente. 8:31 de la noche, vamos a hacer una pequeñísima pausa y empezamos ya la tertulia política. La noche de Dieter es radio, con Esmeralda Ruiz.